Shalom. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Hola, amados hermanos del Grupo Cristiano Apostólico, familia GCA, y a todas aquellas personas que hoy nos están viendo a través de nuestro canal YouTube, Familia GCA, o por las redes sociales. Le damos la bienvenida a esta predicación del día de hoy. Hoy tengo el honor, el privilegio y la gran responsabilidad de llevar la palabra de Dios, creyendo fervientemente en que es una palabra viva y eficaz, como lo dice en el libro de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hoy estás frente a esa pantalla, no es casualidad. Así que prepara tu corazón, prepara tus sentidos espirituales, porque Dios tiene una palabra especial para ti. Como les dije, llevar la palabra el día de hoy con gran responsabilidad ha causado en mí algo especial. Y hoy vengo a predicarles sobre el Sermón del Monte, la continuidad del Sermón del Monte en las bienaventuranzas. La predicación de hoy es la continuación de esta serie y está enmarcada en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quisiera presentar delante de Dios esta prédica del día de hoy, en la cual le pido me acompañen en una palabra de oración delante de nuestro Señor. Padre amado, bendito Rey, alabamos tu santo y poderoso nombre, mi Señor. Te doy las gracias por la oportunidad que me das hoy de poder compartir tu palabra, mi Señor, de poder decir lo que tú, Señor, tienes preparado para cada uno de mis hermanos y para cada una de las personas que hoy va a escuchar, Señor. Te pido, bendito Rey, que seas tú entronándote en mí, que no sea mi sabiduría, que no sea mi palabra, que no sea mi pensamiento, sino que seas tú hablando a cada uno, mi Señor. Que pongas carbones encendidos en mis labios para que sea tu palabra dada con fuerza y con poder, mi Señor. Que haya transformación en cada uno de los que reciban la palabra y que a partir de este momento, Señor, puedan ser transformados y sean otros cuando terminemos esta prédica, Señor. Te doy las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, como venimos viendo esta serie del Sermón del Monte, el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor Jacobo, y que quizás alguno de ustedes recordará que hace unos años atrás se llevó a cabo una serie similar a esta, con un propósito que tenía el Señor. Hoy el Señor tiene un propósito especial al reactivar las bienaventuranzas que nos dio el Señor Jesucristo en aquel Sermón del Monte. Hemos pasado ya unos últimos 4 años de grandes cambios como iglesia, y esta palabra viene a engranar o viene a calzar cada una de las palabras direccionales que ha tenido nuestra iglesia a partir del año 2018. Algunos quizás ya no recordamos por lo que hemos pasado, algunos la hemos pasado, la hemos superado, otros hemos aprendido de ellas. Sin embargo, quiero hoy tomarme un pequeño tiempo para recordar por dónde hemos pasado y hasta dónde hemos llegado el día de hoy. En el año 2018, el Señor puso la palabra direccional a nuestro pastorado en Jeremías 6:16. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál era el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Ese fue el año de detenernos, de reevaluarnos como iglesia, de ver qué estábamos haciendo y de poder buscar esa senda antigua, de volver a ese primer amor en el cual en algún momento quizás nos pudimos haber desviado. El Señor nos llamó a una reflexión y nos exhortó a detenernos y empezar a ver las cosas desde otra óptica. A partir de ese momento cambiamos y dejamos de hacer para preocuparnos por el ser. Para el año 2019, el Señor nos dio la palabra escrita en 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece como Él, debe andar como Él anduvo. Fue una palabra que para algunos fue simple. Decían, bueno, debemos caminar o andar como Jesús anduvo, caminar como Jesús caminó por esta tierra. Pero la pregunta del año fue si habíamos caminado, habíamos hecho o habíamos, como buenos discípulos, habíamos imitado a Jesús, a ese Jesús resucitado, a Jesús vivo. Para el año 2020,
20, nos habló el Señor en Isaías 61:4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. La restauración la entendimos que debería venir desde adentro hacia afuera. Primero con nosotros, como ese templo del Espíritu Santo que somos. Transformarnos, buscar esa comunión con Dios, soltar todas las cosas que nos estaban atando para encaminarnos luego a tener una restauración en nuestro núcleo familiar, rescatar la familia, la iglesia familia. Y por último, la restauración de la iglesia o de la congregación. Por supuesto, fue un año muy difícil, un año en el cual a partir de marzo del año pasado tuvimos el corte de la congregación, dadas las razones de la pandemia, pero sin embargo la iglesia no cerró, la iglesia se fue a las casas y allí hicimos una restauración entre hermanos como iglesia y hoy en día somos totalmente diferentes a lo que estábamos en ese tiempo. Para este año 2021 el Señor nos ha dado una palabra que tiene una gran responsabilidad y una gran connotación para nosotros los discípulos, para nosotros como cristianos. En Mateo 6:10 nos dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? ¿O aún estamos esperando que se haga primero nuestra voluntad, primero nuestras peticiones? Es un tiempo para analizar y un tiempo para ponernos delante del Señor y decir con nuestros corazones contritos y humillados que se haga su voluntad primero antes que la nuestra. Para entrar en materia, mis amados hermanos, en las últimas 4 prédicas el Señor habló en el Sermón del Monte de las bienaventuranzas de los pobres de espíritu, de las bienaventuranzas de los que lloran, las bienaventuranzas de los mansos y la última, que fue nuestro hermano Cruz, los que tienen hambre y sed de justicia. Cada una de estas valiosas enseñanzas nos ha dejado en nuestros corazones algo muy especial, que es entender que en cada palabra que dio el Señor nos estaba invitando a imitarle porque están los atributos de Jesucristo. Jesucristo fue pobre de espíritu porque dependía del Padre. Jesucristo fue manso en todo tiempo. Jesucristo lloró delante del Señor. Jesucristo también tuvo hambre y sed de justicia. Y hoy, como les dije, vamos a hablar de los misericordiosos, la bienaventuranza de los misericordiosos, porque ellos serán alcanzados por misericordia. Busqué para reforzar o para refrescar lo que es la palabra bienaventuranza. Y una traducción un poco sencilla es ser feliz, ser dichoso, y que califica al poseedor de esta cualidad como digno de felicidad. O sea que nosotros podemos estar felices de servir al Señor, felices de ser pobres de espíritu, felices de poder ser mansos, felices de ir a llorar delante del Padre, felices de tener hambre y sed de justicia, porque detrás de cada una de las bienaventuranzas hay una promesa. El Señor nos da una promesa: heredaremos el reino de los cielos, seremos alcanzados, seremos saciados, y así cada una de ellas tiene su promesa. En cuanto a lo que es el Sermón del Monte, podemos ver que cada uno de mis hermanos, guiados por el Espíritu Santo, nos ha dado la palabra. Y nosotros la hemos recibido con amor y hemos recibido la exhortación. Porque si bien es cierto que el Señor habla de una bienaventuranza, también nos habla de una exhortación a ser practicantes de esta bienaventuranza. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, en esa perfección que tuvo como ese Dios hecho hombre, nos enseñó de que cada una de las bienaventuranzas tiene una especie de escalón. No podemos, como a veces hacemos en el metro, subir 2 escalones al mismo tiempo. No, en este tema debemos ser uno por uno. Cada bienaventuranza prela a la siguiente. Por ejemplo, como es en la universidad, como es en la escuela, no podemos ver una materia como estadísticas 3, pasar directamente a estadísticas 3 sin pasar por estadística 1 ni estadística 2. O no podemos llegar a 6º grado directamente sin haber pasado primero, segundo, tercero, cuarto y 5º grado. Porque efectivamente estamos dejando por fuera ciertas condiciones y ciertos aprendizajes. Asimismo es el Sermón del Monte. Hoy vamos a hablar de la misericordia, pero no puede ser misericordioso aquel, y vámonos en retroceso, que no tenga hambre y sed de justicia. Aquel que no sea manso,
aquel que no haya llorado y aquel que no sea pobre de espíritu. No puede ser misericordioso si no ha pasado o no ha cubierto cada uno de esos aspectos. Por eso, amados hermanos, yo hoy les insto a que usted pues ponga en práctica cada una de estas bienaventuranzas y que trabajemos de manera conjunta para poder llegar a ese fin. Y si no lo estamos logrando, bueno, agarremos, como dice mi esposa, una planillita, metamos horas extras y trabajemos más. Oremos más por ello, presentémonos delante del Señor por ello, clamemos al Señor para que el Señor trabaje en nosotros, pero sobre todo tengamos nosotros la disposición de ser como ese barro delante del alfarero, para que el Señor nos transforme y nos levante, como nos lo explicó nuestro hermano Douglas en su prédica. Muchos nos hemos preguntado ¿para quién estaba dirigida? ¿A quién estaba hablando el Señor en el Sermón del Monte? Y como dije al principio, la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz, que tiene vigencia ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios sigue igual. Por lo tanto, yo no me preguntaría hoy para quién estaba dirigida. Yo diría para quién está dirigida hoy en día la prédica o el Sermón del Monte. Pues debo contestar que está dirigida primeramente a nosotros, los discípulos, a nosotros que aceptamos un día a Jesucristo y decidimos dejar todo para seguirle como Él nos los pidió. Pero no solo, cuando analizo, no solo veo que está dirigida para nosotros, también está para ti, hombre, mujer, joven o niño, que está por primera vez recibiendo las buenas nuevas de salvación, que por primera vez está recibiendo la palabra de Dios, o también que la recibió en algún momento y la dejó pasar de largo, que te invitaron algún día a recibir a Jesucristo en tu corazón y no lo hiciste por X causa. Hoy es el día en que tú escuches las promesas que hay detrás de cada bienaventuranza y verás que el Señor tiene para ti un lugar especial. Muy bien, estas bienaventuranzas escritas por nuestro Señor Jesucristo nos reflejan una especie de receta y nos dicen lo que debe ser un buen cristiano. Aunque a mí me hizo ruido esta palabra, un buen cristiano, pues yo lo transformé y lo llevé, que son los ingredientes o atributos que debe tener un cristiano. Porque no debe haber un cristiano bueno o un cristiano malo. No, debe haber un cristiano de Cristo. Un cristiano que refleje todos los atributos del Señor. Un cristiano que siga fielmente lo que el Señor dice en su santa palabra. Que no se salga de allí, que no ande al margen de la Biblia, que no ande al margen de la ley, que ande enmarcado en lo que dice la palabra. Ese es un cristiano de Cristo. ¿Y dónde encontramos esto? Pues en la palabra nos lo dice el Señor en Santiago 3, 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por tanto, hermano, hay que ser uno solo, estar enfocados y con nuestra vista puesta en el Señor Jesucristo. No dejarnos envanecer por cosas del mundo. También en el libro de Apocalipsis nos lo dice en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, hay que estar centrados en la palabra. No podemos ser tibios. O somos cristianos o no somos. Yo les invito a ser cristianos. Yo les invito a este camino de la salvación, a este camino de las promesas en el cual nosotros como cristianos andamos día a día, pero sobre todo emulando a nuestro Señor Jesucristo. Para entrar en el tema central, les dije que hoy vamos a hablar sobre la bienaventuranza descrita en Mateo 5:7, donde nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Me gustaría que primeramente puedan ver el siguiente video, muy corto, pero con una gran enseñanza. Y trapolemos ese video a nuestras vidas. Quizás algunos de nosotros lo hemos vivido o lo hemos hecho. Vamos a ver el video.
Muy bien, una vez visto este video, le puedo hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes se sintió identificado? Particularmente, yo me siento identificado. Muchas veces desde niño me gustaba ver por qué tiene la necesidad e ir a ayudar. Pero también algunas veces dije de manera equivocada, hoy me gané mi pedacito del cielo. Hoy me gané el pase del cielo. Me estaba equivocado. Quizás usted también lo hizo. En algún momento confundí la filantropía con la misericordia. Y no es muy difícil de confundirla, pues porque se parecen mucho, pero no son iguales. La filantropía o el filántropo, es una persona que tiene la capacidad o tiene la disposición a ayudar al necesitado en muchas ocasiones sin interés alguno. Por supuesto, en el mundo hoy en día se han creado muchas organizaciones no gubernamentales, muchas fundaciones que buscan ayudar. Algunas de ellas son dirigidas por cristianos para la gloria del Señor y hay un buen testimonio de ellas. Pero también hay muchas organizaciones las cuales han desviado pues esta ayuda y no están haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces, por ello hay que estar muy atento en lo que es la filantropía y en lo que es la misericordia. La misericordia, según Wikipedia, es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Para nosotros los cristianos es uno de los principales atributos de Dios. Como bien dije, si extraemos de la Biblia, vemos que la misericordia es un atributo de Dios, mediante el cual nosotros los creyentes pedimos al Señor ser perdonados, que tenga misericordia, que tenga piedad por nuestros pecados y desobediencias y seamos perdonados. Es por ello que ya nosotros hemos recibido la primera misericordia del Señor. En cuanto a lo espiritual se refiere, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Muy bien, hermano, le voy a comentar algo. Desde que el Señor me alcanzó, y miren que me tuvo paciencia, porque yo cuando pequeño asistía a una iglesia cristiana y mi familia, mis hermanos eran diáconos de la iglesia. En un momento que nos apartamos y nos fuimos del redil. Y muchos años después llego al grupo cristiano apostólico con mi corazón endurecido, a sentarme en una silla, a escuchar todos los domingos una prédica, pero era incapaz de levantarme y derramar mi corazón y aceptar al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Por eso digo que el Señor me tuvo bastante paciencia. El Señor aguantó de mí hasta burlas, risas, cansancio, pero el Señor tenía algo especial para mí. Y hoy en día logro entenderlo. Y le doy gracias al Señor porque me tuvo paciencia y mi alma no se perdió como pudieron haberse perdido muchas otras. Desde ese momento nació en mí un sueño. En mi corazón hay un sueño como un ancla. Cuando el barco se para, lanza anclas y se queda allí, a la espera. Así estoy yo, anclado en una promesa que está escrita en Mateo 25, del versículo 32 al 40. Les pido por favor busquen en sus Biblias, Mateo 25, del 32 al 40. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Señores, el practicar la misericordia, pues, este es el sueño y la misericordia que vamos a alcanzar, que es la salvación y la vida eterna. En base
a esta bienaventuranza, a mí me surgieron varias preguntas. Una vez que fui desarrollando el tema de la misericordia, preguntar primero, pues si... mis preguntas fueron en lo humano. Y decía, ¿dónde buscar? Me voy a internet, me voy a pero no, fui a donde tenía que ir. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y cada una de mis preguntas fue respondida de parte de Dios. La primera, pues que es una pregunta muy del mundo, ¿es Dios misericordioso? Y muchos dirán, pues claro que sí. Pero hay otros que dicen que dudan de la misericordia de Dios, porque cómo nacen niños enfermos, cómo la gente muere, cómo hay tragedias, cómo ocurre la pandemia del coronavirus, cómo Dios permite esto. Se generan dudas en aquellos que no creen en las promesas del Señor. Entonces, en la palabra nos dice nuestro Padre en Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y esta palabra viene como anillo al dedo en estos tiempos, donde vemos desastres, donde vemos enfermedades, donde vemos muertes, donde vemos cosas totalmente feas en el mundo. Vemos corazones endurecidos, pero la promesa del Señor es que no se apartará de Él ese pacto de paz y que su misericordia está en nosotros. En la nueva versión, en la versión Nueva Traducción Viviente, nos dice así, pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá, mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti y también de mí. El Señor nos está hablando. Dios es misericordioso. ¿Cómo hemos recibido la misericordia de Dios en nuestras vidas? Facilito, hermano. El mayor acto de misericordia es cuando a Él le plació alcanzarnos, cuando perdonó nuestros pecados, nuestras iniquidades, y esos pecados los llevó a lo más profundo del mar. Y nadie, después que hemos salido de esto, podrá sacarnos nuestro pasado, porque ya el Señor ni siquiera los recuerda. Ese día a día recibimos la misericordia de Dios cuando nos levantamos, cuando abrimos nuestros ojos. Y dice la palabra que esta misericordia se renueva cada mañana. Por tanto, hermano, cada mañana despiértese, abra sus ojos y dé gracias al Señor por su vida. Vaya a orar, póstrese delante del Señor. En este tiempo de pandemia, nosotros hemos tenido que activar mecanismos para poder estar unidos. Como dije, la iglesia no cerró, la iglesia se fue a las casas. Y a las 6 de la mañana tenemos un tiempo especial de oración, un tiempo de clamor. Y en este clamor le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Si no lo has hecho, hermano, te invito. Y si no sabes cómo, pues pregunta, te enviamos el link para que puedas conectarte y todas las mañanas de 6 de la mañana a 7 podamos tener una oración juntos, unánimes, como la tuvieron los apóstoles aquel día en el que descendió sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Éramos merecedores de la misericordia? Yo particularmente les voy a decir que creo que yo no era merecedor de la misericordia del Señor. Pero el amor de Dios es tan grande, es tan fiel en su justicia, en su sabiduría y en su voluntad, pues me alcanzó en su misericordia. ¿Cómo me alcanzó? Como dice el Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pues el Señor me sacó de la muerte eterna, me sacó de la tumba oscura, de un foso, de un pantano hediondo, y me trajo a esta luz admirable. Hoy sirvo en el Grupo Cristiano Apostólico de manera, pues, con honor para nuestro Señor y de manera, con mi corazón derramado día a día, porque sirvo para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cada cuánto tiempo se renueva la misericordia de Dios? Como lo dije, cada mañana. Cuando vimos el video, vimos ahí un acto de filantropía, un acto de amor al prójimo, de ayuda. Pero, ¿creen ustedes que por hacer ese acto ya me voy al cielo, como cuando jugábamos Monopolio? Pasa por Go y no cobras 200. No, hermanos, hay que tener cuidado con esto. La filantropía tiene una frontera con relación a la misericordia. Y uno de los requisitos indispensables para que podamos tener la promesa de la salvación es creer en el Señor Jesucristo.
es que con nuestra boca aceptemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Que nuestro corazón abra sus puertas para que Él entre y cene con nosotros. Para que su Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros, aun cuando tengamos muchas obras, muchas buenas obras, si no tenemos fe, esa obra es muerta. La palabra es clara en ese sentido. En el libro de Santiago nos lo dice, y nosotros debemos estar pendientes de que nuestra fe sea movida juntamente con las obras. No pueden haber obras sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, ¿podrán los filántropos alcanzar misericordia? Pues claro que sí, pero debo recordar algo antes. Quizás voy a irme muy atrás, pero aquellos que vieron las comiquitas o la película de Robin Hood, ese hombre era un filántropo. Ese hombre llevaba a los pobres, le daba comida, le daba ropa, le daba joyas. Pero ¿de dónde sacaba él esto que daba? Pues del robo, de la malversación, de las cosas malas le quitaba al rico para darle al pobre. Y esa no es la justicia de Dios. Esa no es la justicia que el Señor quiere para con nosotros. El Señor es nuestro proveedor. Dios es el dueño del oro y la plata. Por tanto, cuando un filántropo se mueve por un camino oscuro, porque también tenemos muchos filántropos contemporáneos, hasta estatuas tienen en algunos países, pues todo lo que daban les provenía de negocios sucios, de tráficos, de armas y de cuantas cosas malas había para poder darle a pobres. Y esto no es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor nos pide misericordia, y esa misericordia es la que nace de nuestro corazón, por supuesto, imitando a Jesucristo. Sí puede alcanzar el Señor misericordia a los filántropos, claro que sí. Lo único que hay que hacer es nuestro trabajo como cristianos, evangelizarlos, predicarles la palabra, que el Señor les convenza por medio de su Espíritu para que ellos puedan reconocerle como su Señor y su Salvador. Porque Dios ve las intenciones de los corazones. Nosotros solamente vemos la parte externa. ¿Qué nos dice Dios en su palabra en cuanto a la misericordia? Rápidamente, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En Efesios 2, versículos 4 y 5, pero Dios que es rico en misericordia, escucha esto, Dios que es rico en misericordia, grandemente, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. En Isaías, capítulo 30, versículo 18, nos dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados los que confían en Él. La misericordia del Señor es sobre nosotros en todo tiempo. Me gustaría conversar brevemente historias bíblicas donde personas de misericordia recibieron misericordia. La primera es la historia escrita en el libro primero de Reyes, capítulo 17, cuando nos habla o nos detalla la historia de la viuda de Sarepta, en el cual el Señor envía al profeta Elías a su casa, y a esta mujer solo le quedaba para una sola comida, para ella y para su hijo. Y el Señor había mandado a Elías con un propósito a ese hogar, y él le dijo, dame primero a mí de comer. Ella, por supuesto, al principio dijo, pero ¿cómo te voy a dar si es lo único que tengo? Y él le insistió y le dijo, el Señor, anda que me des primero a mí. Y asimismo le dijo, trae las vasijas de aceite y de harina. Oró y más nunca faltó ni harina ni aceite. No escaseó en la casa de la viuda de Sarepta absolutamente nada. También el hijo de la viuda en algún momento falleció y fue resucitado por la gracia del Señor, como un milagro de Dios. Y no tengo la menor duda de que la viuda de Sarepta también recibió misericordia de la salvación y de la vida eterna. Otra historia que tenemos es la enfermedad del rey Ezequías, el cual clamó al Señor, y yo estaba leyendo esta historia y veía cómo cumplía los parámetros de la bienaventuranza. Cuando el profeta le dijo que pusiera su casa en orden, que iba a morir, fue un duro golpe para él, pero él fue delante del Señor, pobre de espíritu, y dijo, Señor, yo dependo de ti,
Lloró con gran lloro, también dice la palabra. Tuvo hambre y sed de justicia y fue manso delante del Señor. Y el Señor escuchó su petición, escuchó su oración y le ordenó al profeta que volviera y le dijera que él había escuchado su oración y había visto sus lágrimas y por eso había tenido sobre él pues misericordia y le había sanado. Muy bien, hermanos. Entrando a lo que es nuestra iglesia, a lo que ha sido nuestra congregación y nuestro crecimiento. Muchos de ustedes saben que mi esposa y yo llevamos el Ministerio de Obras de Misericordia y Ayuda Social y tenemos un equipo de trabajo bendecido y ungido por el Espíritu Santo. Esto no hacemos un equipo de hombres y mujeres, no, hacemos un equipo espiritual, un equipo guiado por el Señor, en el cual día a día nos levantamos y trabajamos a veces desde muy temprano hasta muy tarde en la noche para poder cumplir con la misión que el Señor ha puesto en nosotros. A veces llevamos frustraciones, tristezas, lloramos, reímos, pero hacemos el trabajo con el amor de Jesucristo. Porque nuestra intención y el sueño de cada uno de nosotros es que a la segunda venida de Cristo pueda decir, venid benditos de mi Padre. Que cada vez que salimos y atendemos a la necesidad de un hermano o a la necesidad de otro que ni siquiera a veces conoce al Señor, lo vemos como una oportunidad de servicio. Y que nuestro rostro no sea visto, sino que sea visto el rostro de Jesús. En lo particular puedo decirles que yo he recibido misericordia del Señor. La primera es que me sacó del pecado. Me sacó de un mundo totalmente sucio y me ha traído a esta su luz admirable. Y sé que ustedes, muchos de ustedes han recibido misericordia, pero también siento que he recibido misericordia de parte de Dios porque he puesto en práctica la misericordia. Aún sin conocer al Señor, y lo puedo decir, eso lo escribí, porque lo sentí de parte de Dios, que cuando estaba en el vientre de mi madre, como dice su palabra, ya yo había sido escogido para esto, al igual que mi esposa. Y recuerdo que cuando nuestro pastor Carlos nos llamó para indicarnos que Dios le había mostrado que el ministerio de misericordia iba a ser llevado por nosotros, terminamos la conversación y mi esposa me llama aparte y me dice, Jairo, tenemos que orar. Y yo claramente le dije, tendrás que orar tú, porque yo estoy seguro que esto es el ministerio que Dios tenía para mí. Y de verdad que le doy la gloria y la honra al Señor porque me siento contento desde que llegué a la iglesia. De una u otra forma, trabajé con mi hermana Nelly Rudas, quien llevaba el ministerio de misericordia, y hoy duerme en el Señor. Y yo he heredado cada una de las cosas que ella levantó y que ella forjó. Y hemos mejorado en gran medida porque el Espíritu de Dios está sobre cada una de las acciones que nosotros tomamos. Por supuesto, hemos sido formados, hemos sido forjados en nuestro carácter y siento que antes de conocer al Señor, ya Él estaba allí, dándonos a nosotros cada cosa. Soy bombero, como muchos lo saben, y desde muy pequeño he estado en el ambiente, en el medio de la ayuda al prójimo. Mi esposa la conocí en el comedor del Cuerpo de Bomberos, allí me enamoré, allí creció nuestro amor y hoy en día tenemos una bella familia, una familia bendecida por el Señor. ¿Hemos puesto nuestra vida en peligro? Sí. ¿Hemos dado más de lo que hemos podido dar? Sí. Porque sabemos que el Señor nos envía, porque sabemos que el Señor es el que nos guarda, el Señor es el que nos protege. Hoy en día podemos decir que estamos de pie y estamos sustentados por el Señor, porque su misericordia cada día llega a nosotros porque hemos practicado la misericordia. Es por ello, amados hermanos, que hoy, más que un equipo, más que un ministerio, donde está Zaira, donde está Jennifer, donde está Julio Tito, donde está Michael Terán, donde está Michael García, donde está Liliana, donde está Gladys, y cada uno de mis hermanos que de una u otra manera prestan su servicio, dedican de su tiempo, pues reciben misericordia, porque son misericordiosos. Trabajar en la misericordia es algo que el Señor nos está demandando día a día. Más aún en estos tiempos, hermanos, en los cuales vemos gran necesidad, vemos pobreza, vemos falta de alimento, vemos enfermos, vemos situaciones grandes de necesidad y a veces nos hacemos, como dicen en el mundo, la vista gorda. Volteamos hacia el otro lado. No podemos hacerlo, hermanos. Recordemos aquella parábola en la cual el Señor Jesucristo habló del buen samaritano. ¿Quiénes pasaron de largo? El sacerdote, pasó el levita. Cada uno de los que conocía de la palabra lo vio allí golpeado y tirado y siguió de largo. Mientras que aquel samaritano, que en teoría
no era parte o cubierto de la ley, pues fue el que ayudó a aquel hombre. Nosotros debemos hacer valer el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, practicar la misericordia, buscar al necesitado, visitar al enfermo, al que está en la cárcel, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Ese es el trabajo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, más aún en estos tiempos. Brevemente les describo una misericordia que recibí hace 6 o 7 años. Debía ponerme un marcapaso. Era necesario, mi corazón estaba fallando, pero fuimos a donde teníamos que ir, a nuestro Señor, a pedirle revelación. Y pasaron cosas sobrenaturales y esa operación no se dio. La máquina se dañó, no la pudieron reparar. Mi pastor José recibió de parte del Señor que yo no tenía que operarme. Sin embargo, yo en mi humanidad hacía resistencia. Pero el Señor fue paso a paso engranando cada rueda para que esto no se diese. Y hoy en día han pasado 8 años, no me operé, la historia es un poquito larga para darla, no hizo falta la operación y la fe que tengo en el Señor me sanó. La mano poderosa de Jesucristo pasó sobre mí y me sanó. Hubo misericordia en mí en esta vida. Y por eso le sirvo al Señor con ahínco, con fervor y sobre todo con temor. Muy bien, hermanos. Hacer misericordia no es fácil. No es fácil, porque a veces hay que desprenderse de lo que tenemos. Hacer misericordia no es dar lo que me sobra. No, es dar lo que tengo y a veces quedarme sin nada para darlo, pero sin interés. Y el Señor va a multiplicar en gran medida. Hace unos 2 años atrás yo tuve una situación que en la columna, un dolor que me estaba matando. Y yo estaba una noche como a las 11 en la ventana llorando como un niño del dolor y orando y pidiendo al Señor misericordia, piedad por mí. Y estaba en la sala y suena el teléfono. Me estaban pidiendo ayuda para atender a una persona enferma. Y yo, en mi humanidad, lo que dije, no puedo, me duele todo, no puedo ir. Y corté la llamada. Y mientras caminaba de donde estaba el teléfono hasta la ventana, vino un retumbar de tambores en mi oído. Como, ¿qué estás haciendo? El Espíritu Santo me redargulló en apenas 3 pasos. ¿Qué estás haciendo? Y cuando me estaba devolviendo a agarrar el teléfono, volvió a entrar la llamada. Dijo, hermano, usted tiene que venir. Y yo le dije, sí, ya voy. Me tomé 2 pastillas y me fui con mi hijo y atendimos este procedimiento muy tarde en la noche. O sea, no era fácil. Yo estaba poniendo delante primero mi dolor, pues el Señor también me sanó. Entonces debemos desprendernos de las cosas y ver qué estamos haciendo, no por el interés de obtener algo, porque aquí no se trata de multiplicar lo que yo quiero multiplicar. ¿Voy a dar? Sí, a mí me van a dar. No, aquí damos sin interés. El practicar la misericordia no es solo en lo físico, también en lo espiritual. Es dedicarnos, es orar por los hermanos, es podernos sentar con alguien y escuchar sus necesidades y poder guiarle por medio del Espíritu Santo. No solamente podemos practicar misericordia con el hermano, aunque la palabra nos dice que en Gálatas 6:10 que podamos estar bien, tratemos de estar bien con todos, primeramente con los hermanos de la fe. Sí, es así. Pero a veces nosotros somos misericordiosos con el que nos puede devolver lo que le damos o con el que podemos obtener gracia. No, el Señor se enaltece cuando nosotros damos al enemigo o a aquel que no nos cree, aquel que no nos quiere, como dice su palabra. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque ascuas de fuego caerán sobre su cabeza, porque allí el nombre del Señor es el que se glorificará. Para cerrar, mis hermanos, me gustaría hacer una breve pregunta. En este tiempo de pandemia, en este año en que hemos estado separados físicamente, ya próximamente vamos a cumplir 1 año, ¿cómo ha sido la práctica de la misericordia en ti? Y no estoy hablando solo del diezmo, la ofrenda, yo hice una arepa y la di. No, te estoy hablando si has hecho misericordia de tu tiempo. Si tú te has sentado a analizar y preguntar qué será de la vida del hermano que se sentaba a tu derecha o a tu izquierda en la iglesia. ¿Sabías su nombre? ¿Tienes su número de teléfono? ¿Le has llamado? ¿Le has preguntado cómo está
cómo se siente, qué necesidad tiene, si está solo, si está acompañado, si se ha enfermado, si le ha dado coronavirus, si no le ha dado. Hermano, es el tiempo de hacer. Si no lo has hecho, actívate, levántate, resplandece con la luz, esa luz de Jesucristo, para que podamos tener la coinonía que el Señor nos pide, porque el hecho de que estemos separados físicamente no quiere decir que estamos olvidándonos de los hermanos. Es un tiempo en el que muchos se han enfriado, pero también este es el momento en el cual debes aumentar la temperatura, debes buscar más de Dios, debes buscar más del Señor, buscar la palabra, orar, esa oración que aviva y leer esa palabra que transforma. Esa es la exhortación del Señor. En este tiempo, hermano, practica la misericordia. Es el momento, es lo ideal. Cierro, mis amados hermanos, con una pequeña oración. Una oración, pero antes me gustaría hablar, porque como ustedes saben, estoy en el medio de la salud y allí yo recibo información, investigo, veo noticias y no solamente veo y recibo información, sino que también me toca atender pacientes, ver pacientes en gravedad, ver personas que mueren por el coronavirus y esto me carga grandemente. Hace poco estaba trotando y empezó un dolor en mi pierna y yo empiezo en la oración, cada vez que troto es un tiempo de intimidad con el Señor tremendo. Y empiezo a clamarle al Señor, Señor, quítame el dolor, yo quiero seguir corriendo, Señor, calma este dolor. Y en medio de esta oración me sumergí en el Espíritu tremendamente, que caí dirigido en la oración por el Espíritu Santo en los enfermos por coronavirus, en los enfermos de mi iglesia, en saber que tantos hermanos están padeciendo diferentes tipos de enfermedades. Y empecé a interceder por ellos, interceder por el enfermo de la iglesia. Y recibí una palabra del Señor. ¿Cómo quieres sanidad en el cuerpo si el espíritu aún está enfermo? Si aún en el espíritu hay chisme, hay contienda, hay molestia, hay orgullo, hay vanidad, no puede haber sanidad en nuestro cuerpo si nuestro espíritu no está siendo sano. Por eso, amado hermano, hoy te pido que reflexiones y que veas si estás enfermo en tu espíritu, clama al Señor para que se desprenda todo aquello que está haciendo estorbo. Por eso, amado hermano, te pido que hoy ores conmigo, primeramente por la sanidad del cuerpo, de la iglesia y de cada uno de los miembros de la iglesia. Amado Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de poder llevar tu palabra, mi Señor, de poder guiar a los hermanos en esta, Señor, bienaventuranza de los misericordiosos, sabiendo y entendiendo, Señor, que alcanzaremos misericordia solo si practicamos la misericordia, mi Señor, que es un mandato tuyo, que debemos imitarte, oh Jesús, y decir que tú, Señor, cumpliste con cada uno, Señor, de esos parámetros que tú diste en el Sermón del Monte, mi Señor. Hoy te pido que, Padre bueno, tú primeramente quites los corazones de piedra que aún pueden estar en medio de nosotros. Que quite, Señor, todo estorbo de nuestros corazones para poder practicar la misericordia y el amor, ese amor ágape que tú, Señor, tienes hacia nosotros. Señor, si tú has tenido misericordia de nosotros, nos has sacado, Señor, de aquella oscuridad y aquella muerte eterna y nos has traído a luz admirable, ¿cómo nosotros no podemos tener misericordia del necesitado, Señor? Padre bueno, yo te pido, bendito Rey, por cada uno de mis hermanos, Padre. Y te pido también, Señor, por los enfermos de nuestra congregación, por los enfermos, Señor, que están en medio de tu iglesia, que padecen de dolor, que padecen de coronavirus, que padecen, Señor, de cualquier tipo de enfermedad, Padre. Pon tu mano sanadora sobre ellos, mi Señor. Tu palabra dice, Señor, y tu promesa, que tú llevaste todas las enfermedades a la cruz del Calvario. Que por tus llagas, Señor, hemos sido sanos, y así lo creemos, lo proclamamos, Señor, y pedimos que haya sanidad, bendito Rey, en cada uno de nuestros hermanos. Queremos servirte, Señor. Padre bueno, que tu voluntad sea, Señor, sobre nuestras vidas, y no nuestra voluntad. Gracias te damos, bendito Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierro, mi amado hermano y persona que hoy nos está viendo por primera vez. O si ya recibiste la palabra y estás apartado, es la oportunidad de que vuelvas al redil. El Señor te está llamando, está tocando la puerta de tu corazón, te está diciendo que practiques la misericordia. Si estás interesado, si quieres abrir tu corazón, quieres aceptar a Cristo en tu vida, puedes repetir esta oración conmigo. Amado Padre, yo te doy gracias por este día en que he recibido tu palabra viva y eficaz, que me ha transformado y que ha cambiado mi corazón. Yo te pido perdón por mis pecados. Te pido también que limpies
mi mente, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Y que a partir de este momento tu Espíritu Santo albergue mi corazón y pueda yo tener el cambio necesario para poder andar como tú anduviste, oh Jesús. Ayúdame a mantenerme en el buen camino, a buscar la senda antigua y ayúdame a no caer más en tentación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que te congregues en una iglesia que esté cercana a tu casa, o puedes venir a nuestra iglesia una vez que volvamos a abrir nuestros servicios, que eres bienvenido en esta, la casa del Señor. Terminamos, mis amados hermanos, con un regalo de parte del Señor. Pero yo le pido que abra sus manos y reciba este gran regalo de parte de Dios. En la Biblia está escrito en el libro de Números, en el capítulo 6, versículo 24, lo siguiente. Versículo 22. El Señor ordenó a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que Dios les bendiga, hermanos.